En esta ocasión te presento la saga de video clases sobre funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Cuáles son esos ángulos que llamamos notables, que son distinguidos, sobresalientes? Son ángulos que tienen mucho uso, tienen mucha utilización en la resolución de problemas cotidianos matemáticos, cotidianos científico matemáticos, y que es necesario, en consecuencia, tener un dominio muy dinámico de los valores de esas funciones trigonométricas. Entonces comencemos con las funciones trigonométricas de 30 y 60 grados. Funciones trigonométricas de 30 y de 60 grados. Para encontrar las funciones trigonométricas de un ángulo, lo primero que debemos hacer es identificar algún escenario donde ese ángulo esté definido, donde se encuentre ese ángulo. Entonces, el escenario intuitivo que nos llega inmediatamente es la de un ángulo que se encuentra en un triángulo equilátero que a la vez es equiángulo. Esto es, que tiene sus tres ángulos congruentes, y como esos ángulos son congruentes, entonces la medida de ellos, atendiendo la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180 grados, entonces al dividirlo entre 3, si son iguales, lo dividió entre 3 y tendríamos que 180 entre 3 es igual a 60. O sea, en un escenario como eso podemos encontrar un ángulo de 60 grados. Así que vamos a hacerlo. Tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Este triángulo equilátero, por definición, tiene sus tres lados congruentes. Primero vamos a llamarlo para tener un nombre para este ángulo. ¿Cómo se llamará este ángulo? Vamos a llamarlo con un nombre cualquiera, que sabemos cómo nombrarlo, colocando nombre a las letras de sus vértices, colocando nombre con una letra a los vértices. Así tendríamos el ángulo ABC. Ese ángulo ABC es un triángulo equilátero, por tanto sus lados son congruentes. Voy a darle una medida cualquiera de longitud a esos lados. Puede ser cualquier unidad de medida la que yo utilice. ¿Y por qué puede ser cualquiera? Porque la función trigonométrica de un ángulo depende de la medida de ese ángulo y solo de la medida de ese ángulo. Así que vamos a asignarle un número conveniente, un número que conviene. Digamos un número par cualquiera. Voy a tener ahí que cada uno de sus lados tiene una longitud de 6 unidades cualesquiera. Así que ya tenemos identificado los lados de ese triángulo. Sin embargo, para definir las funciones trigonométricas, este ángulo debe encontrarse en un triángulo rectángulo. Así que podemos, sabiendo cuál es la característica de un triángulo equilátero en torno a sus elementos como son la altura, la bisectriz y la mediatriz, entonces podemos trazar en primer lugar la altura de un lado cualquiera, que va a ser la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Así lo hacemos. Aquí vamos a tener que esa altura va a dividir el triángulo equilátero que ahí tenemos en dos triángulos rectángulos que son congruentes. Por tanto, ya tenemos ahí dos, dos lados, porque el cateto de ese estaría encubierto, ¿no? Ese tendríamos aquí también la altura coincide con la bisectriz, por
divide entonces el ángulo de 60 en dos ángulos congruentes de 30 grados cada uno. Así que ya sí tenemos identificado un escenario donde hay un ángulo de 30 y un ángulo de 60 en un triángulo rectángulo. Bastaría conocer la longitud de los lados del triángulo rectángulo para poder establecer las funciones trigonométricas. Comenzamos. Vamos a identificar el triángulo que voy a utilizar para identificar y determinar las funciones trigonométricas. Voy a tomar el triángulo de la derecha, lo voy a resaltar coloreándole. Sin embargo, tenemos aquí un clavito en el zapato, por decirlo así. O sea, tenemos una situación incómoda porque no conocemos el cateto DC ni el cateto BD, ni el cateto BD ni el cateto CD. Entonces vamos a establecer el cateto CD teniendo en consideración que la altura que coincide con la bisectriz también coincide con la mediatriz del lado AC. Quiere decir que si el punto medio es D, entonces lo divide en dos segmentos congruentes. Si mide cada uno 6 entre 2, da 3. Ahí tengo ya la hipotenusa que mide 6 y un cateto que mide 3. Nos faltaría encontrar el otro cateto, que es el cateto BD. Vamos a identificar cuánto mide el cateto BD. De acuerdo a lo que sabemos de un triángulo rectángulo en cuanto a la relación de sus lados, vamos a tener que el cateto BD es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto CD. Ahí lo tengo. Entonces esta sería la forma de calcular el valor de ese cateto, que ya resuelto esta situación podemos pasar inmediatamente a localizar, identificar, calcular las funciones trigonométricas de 30 y de 60. Ya con esta situación planteada aquí podemos desarrollarla. Lo voy a hacer de manera más dinámica, sin dar detalles, para que ya lleguemos al valor que tiene el cateto BD, que es igual a 3 raíz de 3. Ahí lo pueden ver ustedes detenidamente, pueden pausar el video para saborear cómo se calcula este cateto BD. Bueno, si ya establecimos los valores de los lados del triángulo rectángulo, en este caso el triángulo BCD, ya podemos hablar de las funciones trigonométricas de 30 y de 60 que están establecidas en ese triángulo que hemos resaltado. Así que vamos a recordar qué son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, si las vamos a enumerar, son el seno, coseno, tangente y sus inversas, cosecante, secante y cotangente. Vamos entonces a comenzar a definir lo que es el seno. Recordemos que el seno de un ángulo es lo que llamamos la relación que existe entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa del triángulo. Así tendríamos esta definición aquí para recordarla. No la voy a leer porque ustedes la están observando aquí, que el seno de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto del ángulo, claro está, en el triángulo, y la hipotenusa del triángulo. Así que vamos entonces a establecer esa definición, aplicarla a la situación particular que estamos tratando, al escenario que nosotros hemos construido. Así que vamos a ver el seno de 30, que sería cateto opuesto que mide 3 sobre la hipotenusa que mide 6.
Eso sería 3 sobre 6, simplificando, igual a 1/2. O sea que el seno de 30 grados es igual a 1/2. Si continúo buscando esas funciones trigonométricas, puedo recordar que la próxima función que podemos enumerar es el coseno. Igual, recordamos a qué es igual el coseno, y en ese sentido vamos a ver que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a aplicar esto a la situación descrita en el escenario que tenemos y vamos a encontrar que el coseno de 30 grados es cateto adyacente, como vemos aquí, raíz de 3 sobre 3 raíz de 3 sobre 6. Sería ese valor simplificado, me daría raíz de 3 sobre 2. Como ustedes lo ven aquí, ya es simplificado. Continuamos con la tangente y hacemos lo mismo, ya un poco más ágil. Llegamos a la definición de lo que es la tangente y nos encontramos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplicado eso a la situación que hemos construido, eso me daría igual de 30 grados, el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 3 raíz de 3, lo cual al simplificarlo eso me va a dar raíz de 3 sobre 3. Aquí lo pueden ver ustedes que hemos aplicado lo que es la racionalización, que consiste en transformar una expresión que tiene como denominador un número irracional o un número que no puede ser divisor o que no puede aparecer como divisor en una división. Entonces, para eso aplicamos lo que llamamos la propiedad de invarianza de la división y multiplicamos el numerador y el denominador por el denominador de la expresión, porque el denominador es el valor irracional. Y al multiplicar dos irracionales me daría el cuadrado de ellos y quedaría como resultado la cantidad subradical. Esto es 3 en el caso de raíz de 3. Así que ya tenemos racionalizada y así explicado lo que es este valor. Si recordamos, cada una de las funciones directas, como llamamos a esta, tendría una función inversa. Y si ya sabemos que la función es inversa del seno, la función inversa del seno es la cosecante, entonces pudiéramos ir a la definición y encontrar que nada más tendríamos que invertir este valor y ya tendríamos que eso es igual a 2. Así hago con las demás, la inversa del coseno es la secante y aplico esa inversa que sería como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Así me daría este valor que ya tenemos aquí como 3 raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 sobre 3 y eso me daría ese valor. Entonces, al final, la cotangente y me va a dar igual a la inversa de la tangente y eso es igual a raíz de 3. Observen el cálculo y la transformación que hemos hecho acá para no detallarlo y que el video no sea tan largo, porque se explica por sí mismo. Así que hemos encontrado las funciones trigonométricas de 30. Podemos hacer lo mismo para las funciones trigonométricas de 60 y ya tendríamos esos valores. Lo voy a hacer de una manera menos detallada, pero ya ustedes saben. Primero voy a sacar en limpio los valores de las funciones trigonométricas de 30 y así tendríamos como ya un valor específico que es el que hemos tenido como parte de la simplificación. Así que vamos a verlo ahora en limpio. Ahí están funciones trigonométricas de 30 grados. Ya están los valores claros, limpios en esta expresión. Ahí tenemos
cómo se calculan los valores de las funciones de 30 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo con las funciones de 60 y como les dije, ya no voy a detallar cada uno de estos pasos. Aquí están las funciones trigonométricas de 60 para que se entienda un poco si es que se está desubicado. Me parto del 60 grados. Cateto opuesto sería 3 raíz de 3, la hipotenusa 6. Así que aquí está, ustedes lo pueden analizar detenidamente y tendrían ya esos valores. Voy a hacer lo mismo sacando en limpio los valores del ángulo de 60. Ahí lo tengo ya claro, esas funciones trigonométricas de un ángulo de 60. Así que con esto dejamos por finalizado este video. Así que espere pronto, muy pronto, la continuación en un capítulo muy interesante de esta saga de videos. No te lo pierdas. Dale un me gusta, comenta y sobre todo comparte con cualquier de tus relacionados que considere que puede serle útil estas explicaciones. Así que nos vemos en el próximo video.